Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, hoy es viernes 25 de julio, Día de Santiago, festivo en la mayor parte de las comunidades autónomas del Estado español, también España, como cada uno le queráis decir. Este es el capítulo 1505 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas, que hoy se va de vacaciones una semana cerrando a lo grande, con Ernesto Acosta, desde Austin, Texas. ¡Ole! ¡Ole! Una semanita sin grabar. Me van a caer, ¿sabes? Me va a decir María, podcaster, graba en agosto. Que sí, que voy a grabar en agosto, pero déjame, por favor, que cuando esto Pero si yo desde que te escucho, tú agarras vacaciones todos los meses. O sea, en mi percepción, cada vez que te escucho, estoy diciendo, no, vacaciones porque se ve puente, vacaciones porque no sé qué cosa, tú siempre estás de vacaciones. ¿Qué tú trabajas? A ver, ¿qué tú trabajas? ¿Qué tú trabajas? ¿Qué significa? ¿En qué trabajo o si trabajo de verdad? No, yo sé lo que tú trabajas. Me refiero a que qué tiempo del año tú trabajas. Yo trabajo más de vacaciones que trabajando. Yo trabajo del orden de 200, bueno, ahora ya no llegaré a los 221 días al año, porque es verdad que yo tengo como 45 días al año, más o menos. Alguno menos. No serán 45, serán 43. Días laborables. A eso hay que restar, como por ejemplo, el día de hoy, 25 de julio, yo no iré a trabajar, pero es que es festivo autonómico. ¿Vale? Antes era un festivo nacional, un día de Santiago y cierra España, Santiago Matamoros, echaron a los musulmanes. No te voy a contar nada que no esté de actualidad ahora mismo en esta España horrible en la que vivimos. Pero ahora es una fiesta autonómica, cada comunidad autónoma decide, ¿vale? Entonces aquí en Euskadi es festivo. Con lo cual yo hoy, mañana y pasado, porque yo hoy a la hora en que esto está posible para ser escuchado, yo estoy caminito del mar en Francia. Sur de Francia. Envidia cochina. Bueno, pero es como si tú me dices a mí, pues yo me voy a ir a Los Cayos. Y yo te digo, ay, envidia cochina. Ese es el tema, que no me voy para ninguna parte. Ese es el tema de la envidia, que yo no voy para ninguna parte. Vacaciones. Bueno, ya, pero quiero decir. Vacaciones, ¿qué cosa es eso? Ojo, vacaciones en un momento, siempre te lo recuerdo todos los años, para hacerte un poco de daño moral y para animarte a que una vez que tienes el pasaporte estadounidense, te vengas para España. Muchacho, que aquí no tienes tú que tener tu seguro privado, que aquí tienes tu seguro de la seguridad social. Estaba viendo un español ahí en TikTok diciendo de que hay una visa que con 30.000 euros me dan residencia en España por un año, puedo prorrogar 2 años más y en el segundo año estando ahí puedo aplicar para la nacionalidad. Me queda así. Okay. ¿Perdiste el pasaporte cubano? ¿Tú tienes la doble nacionalidad? Vencido está. No, o sea, no me refiero al hecho administrativo del pasaporte. Me refiero a que si tú tienes, quiero decir, hay una, bueno. Sí, lo tengo. Esta pregunta que voy a hacer es rara porque no creo que haya ningún acuerdo entre Estados Unidos y Cuba en los últimos 70 años, pero ¿hay un acuerdo de doble nacionalidad? ¿Un cubano mantiene la nacionalidad cubana si se hace estadounidense? ¿O Cuba le perjudica y le dice, no, te hiciste del imperio? Hasta donde sé, tú no puedes ir a Cuba sin pasaporte cubano. Siendo cubano me refiero. O sea, Cuba no te acepta, no. Sí. Tú puedes ir con el pasaporte americano y te van a decir, ok, perfecto, pero si no entras con el cubano, no entras. Sí, compay, pero tú me sigues hablando de un hecho administrativo. Yo te pregunto por una cosa más profunda. Pero si te mantienen el ¿Tú pasaporte, ¿Tú sigues teniendo derecho a pasaporte cubano? Yo creo que no sé. ¿No perdiste la nacionalidad o mantienes la doble nacionalidad? No sé, porque han cambiado tantas veces las leyes en Cuba y tantas cosas que yo no... Tú vienes a España, yo los conozco, los atiendo a veces en mi despacho, y tú tienes una persona que tiene pasaporte español y pasaporte cubano. Ok.
Porque España, con Cuba, como con todos los países hermanos de América Latina, tiene, o casi todos, me puede estar escapando a mí ahora mismo una cosa extraña que no recuerdo, tiene acuerdos de doble nacionalidad. Soy colombiano, vivo en España desde hace X tiempo, muy poquito. Una persona de origen latinoamericano necesita muy poquito. Ahora no voy a poner la mano en el fuego si son 2 o 4 años, ¿vale? No lo voy a decir porque me voy a equivocar. Pero muy poquito tiempo, en un tiempo récord, por ser un país hermano, cultural y toda nuestra historia de, ya sabes, que os descubrimos que no existíais antes. Bueno, que os descubrimos. Que les descubrimos, porque tú eres tan español como yo, no te engañes. Sí. Sí, De porque hecho. rasgos No, indígenas... de hecho. rasgos indígenas cubanos no veo por ninguna parte en tu No, cuerpo. no, mis creo que te lo comenté una vez. Mis bisabuelos son de Canarias. Sí. O eran de Canarias. Pues mira, me parece que bisabuelo no cuenta, pero con que hubiera sido tu abuelo, el problema de la nacionalidad era para ti mucho más fácil. Era venir aquí y decir, hola, perdón, mi abuelo era español. Mi mujer Ya. sí tiene la posibilidad de hacer eso. Lo que pasa es que mira qué cosa más curiosa. El abuelo era catalán, se fue para Cuba. Cuando llegó a Cuba, el apellido de él era Solé o Zulé, una cosa así. Llegó a Cuba y no sé por qué rayo, por qué demonios se lo cambió a Soler. En ese tiempo en Cuba, los documentos los que eran, y por algún motivo en el registro civil de la ciudad donde es la mamá de ella, Matanza, no encuentran el bendito papel que dice, que habla del cambio. Había que ir a la Gaceta de Cuba, que estaba el cambio publicado, bla, bla, esa Gaceta tampoco, en fin. Estoy seguro de que si viene aquí con sus documentos cubanos, encuentra el registro civil del sitio donde sea, en donde se demuestra que su abuelo era catalán. Matanza es el pueblo, la zona de donde es el joyero que me tenía loco. Ya no le veo, porque ya le veo un poco por dónde va el muchacho. El joyero que me tenía loco en YouTube, muchacho. Un Marielito. Un Marielito con coleta que cada vez que se va con su mujer de crucero, una cosa que ocurre cada 15 días más o menos, se dirige a la cámara y dice, estoy aquí, esto es una bendición, miren qué paisaje, miren qué barco, qué maravilla, aquí todo con su jacuzzi, con todas las cosas. Yo solo le pido a Dios cada día que Dios le dé a ustedes la oportunidad de estar alguna vez en un crucero como este. Porque son ustedes unos grandes caballeros y una grande dama. Me tiene loco el cubano ese. Bueno, cubano, en fin, estadounidense. Tipo inteligente, supo sacarle dinero a lo que los cubanos le ponen mucho dinero en Miami. La joyería y las tonterías. Rolex. Sobre todo es una locura con los Rolex y con las cadenas cubanas. Uh-huh. Me molan esas cadenas cubanas, te diré. Las de perro, las gordas. Gorditas que llevan el eslabón como hecho un lacito uno con otro. ¿Sabes? No es que uno va así y el otro va así, sino que están como aplastaditos. Bueno, Sí. sin más. Sí. De él estábamos hablando cuando he dicho vamos a grabar esto. ¿Por qué no grabarlo? Pero tú le ves en castellano, ¿no? Él utiliza el español en todas sus redes. Yo lo he visto así, en español, sí, claro. Sí, es que ese es su público. Lo que pasa es que luego cuando él está hablando, está diciendo, es que este Rolex que tú me traes, mira, si yo lo pongo así de lado, ¿ves cómo cae la cadena un poco hacia abajo? La cadena no, la pulsera hacia abajo. Esto está viejito, Ah, no, pero el So caballo, eso es sello Miami. Eso es sello Florida. Cubano en Miami que, aunque no sepa hablar inglés, no diga el So, no es cubano. Que está bien porque con el So es un por lo tanto, entonces, pues claro, pues o sea, significa millones de cosas, pero... Nah, eso no está bien nada, es una payasada. Qué cosa que So ni So. Si tú no hablas ni inglés, todavía tú hablas inglés, todavía tú eres de los cubanos. Él habla inglés, hombre, él habla inglés. No, pero te digo. El Mariel cuando salió de Cuba para Miami. Esos son los Marielitos. En los 80, Yo diría que en los 80, o sea, ese hombre lleva ahí toda su vida. Pero, ok, de acuerdo. Lo que me refiero es, todavía tú hablas inglés, incluso
yo no hablo inglés, o sea, yo no tengo ese inglés y a mí hay palabras a veces en español que se me olvidan porque las pienso ya automático en inglés y no en español. ¿No hablas inglés? No No bien, hablo no con soltura. Exacto, no hablo el inglés Es que que le habla he gente que escuchado lleva a aquí un... 20 años. He escuchado a un camionero que yo diría que es dominicano o de por ahí, pero bastante trampista. Andy Track se llama en YouTube. Ay, Dios mío. Qué cosas No veo, sé, ¿eh? no sé quién es. Le he escuchado decir que están diciendo un montón de tonterías porque dicen que ahora no vas a poder conducir un camión por Estados Unidos si tú no dominas bien el inglés. Pero si mis jefes no dominan bien el inglés. Tontería no es real. La ley ha existido desde hace mucho. Bueno, de hecho, la ley te exige que tú para manejar un camión, tú domines el inglés, por lo menos para entender las señales, tú sabes, o para comunicarte con un oficial. Hasta ahí yo puedo llegar, no hay problema. Me refiero a que no hablo inglés, a que no tengo ese dominio del idioma como tal, de saltarme, de hablar con un americano, sí, tú sabes. No, pues defenderme, me defiendo. Y hablarlo, lo hablo, pero, y con acento y toda la historia, pero No usas el pero lo so. que voy es que si tú todavía hablaras inglés y se te olvidan las palabras, qué sé yo, en español, o hablas más inglés que español, que me sueltes el so, te lo entiendo. Pero te estoy hablando de gente que llegan a Miami y en 2 meses ya están con el so. No, Pedro, porque tú sabes que esto es ¿que so de qué? ¿So de qué? Hazme el favor. Bueno, es castellano, ¿eh? Es a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, sobre, tras. No, pero ese son no es castellano. No estoy Bueno, ya. Pero ahí los tienes, ¿eh? ¿Esto qué era? En Cuba nadie dice so. Bueno, Nada más que para asustar al caballo. O sea, para azotarlo. So. Caballo. Sí. Ese micro tan chulo que tienes es el que has estado hablando estos días. Ajá. Ese Dynacaster DCM8. Dynacaster. ¿Y eso quién vende? Ese Electronics. Bueno, SE. ¿Ese Electronics es el mismo de los EV Electronics o no sé cómo se llaman esos? No sé, yo tengo un montón de micrófonos. Vale. Bueno, ya te lo preguntaré. Yo estoy con mi Rodecaster de siempre, ya sabes. Procaster. Procaster, sí, Rodecaster es la Rode que tengo aquí, que es la viejita, no es la tuya, porque tú vives en Estados Unidos y tienes la más moderna. No, yo tengo todas. Tú tienes todas, ya lo sé. Sabes que yo a esta ni me preocupo de ponerle el software nuevo, ¿no? Que eso bueno, ese se nos actualiza hace como 2 años. Bueno, pues en esos 2 años tampoco lo actualicé. Ah, bueno, ok. Mientras funcione, si funciona, no lo toques. Sí, por eso. Hay cosas que me pasa me ocurre con el cargador del vehículo eléctrico. Que es un wallbox, tal, no sé qué, se puede actualizar conectándose a internet. Digo, sí, ya, pero es que está a -2 en el suelo. No llega la señal allí de internet, ni la señal del iPhone, el coche se queda sin señal en una -2, pues, y sigue funcionando. Bueno, ¿qué tal? ¿Habéis tenido riadas y cosas estas últimas semanas y meses en Texas? ¿O me lo he imaginado yo? Claro que tú me dirás, bueno, Texas es más grande que España, dime en qué parte. Si te refieres a las redadas de ICE, sí. Han habido, sí. ¿Y son culpa también de los demócratas o va a hacer algo Trump? No, los demócratas. Bueno, la culpa que tendría el demócrata es dejar que el animal con pata ese llegue a presidente, pero en fin. Pero es eso un tema más largo. Eso tiene también mucho que ver con la ciudadanía. Es verdad que los demócratas lo pusieron especialmente fácil, pero bueno, ese tema no lo vamos a mencionar porque nos ponemos los dos de mala leche. Nos ponemos malitos. ¿Tú crees que forzará? Sí, ha entrado tu perrete. Sí. ¿Tú crees que forzará un tercer mandato diciendo que si la Constitución tal, que si la Constitución cual? Vamos a ver primero qué pasa Vamos a ver si él logra primero que todo enterrar el tema de Jeffrey Epstein. Le está costando, ¿no? Parece ser que estoy leyendo por aquí por los medios más independientes. No solo la CNN, no, medios... Bueno, no digo que la CNN no sea seria, ¿eh? Medios que ni siquiera él se atrevería a acusar de estar en contra del régimen. Bueno, no. En realidad todo lo que no sea Fox News está en contra del régimen. La NBC, la BBC británica, todas las televisiones y todos los periódicos. Pero digo que
el propio Partido Republicano. Es que le vi el otro día un tuit gritando, bueno, no es un tuit, como se diga eso en Through, una verdad, ¿no? Porque este hombre gritará verdades en la red que se llama verdad. Según él. Sí. Quieren dejar ya de hablar de Epstein. Y dije, cuando un político grita que dejen de hablar de algo, a lo mejor es que tenemos que mirar más ahí para allá. ¿Sabes? Cuando te dice un político, me da igual, Pedro Sánchez, Donald Trump, que ya siento tener que hacer estas comparaciones. Es por quedar bien. Te dice, no mires a la luna. Es cuando tú tienes que decir, voy a mirar despacito a la luna a ver qué hay. Es que lo peor que tiene ese tipo es que el enemigo más grande que tiene él es él mismo, es su boca. Porque fíjate, Epstein cae preso por segunda vez bajo su mandato, en el 2019, ¿verdad? Uh-huh. Estuvieron 4 años con Biden, él, sus hijos, todos los magas, todos diciendo que si la lista de pedófilos demócratas que están con Epstein, Obama, Clinton, Tom Hanks. Recordemos, para quien no tenga esto en la cabeza, que yo creo que de los que nos escuchan y de las que nos escuchan no hay nadie, pero bueno, por si acaso, Epstein es el tipo este que me creo recordar que terminó suicidado en la cárcel. Supuestamente. Supuestamente suicidado, si es que no lo suicidaron, que estas cosas nunca se saben. Ahí voy. Que tenía una red de jovencitas, y no sé si también de jovencitos, de gente menor de edad o en ese límite, y los ponía en contacto, o de alguna manera era el conseguidor. Estamos hablando de Eduardo de Inglaterra, ¿es el que han echado de la familia real por estar metido en esta historia? Andrew. Andrés, sí, el príncipe Andrés, perdón. Uh-huh. Sí, aquí es que les conocemos españolizando el nombre. El príncipe Andrés, sí. Y claro, decían los Make America Great Again, todos los seguidores de Trump, o sea, los republicanos que son más que republicanos, son trumpistas, porque creo que los trumpistas a veces son republicanos, pero la mayoría son trumpistas antes que otra cosa. Decían, ahí están metidos todos los de la izquierda, que son los liberales, que no les importa, que no protegen a la infancia, que les... Aquí ha dicho, escúchame que esto te lo tengo que contar, aquí ha dicho una señora de Vox, obvio, sí, que en escuelas de una parte de España les enseñan a los niños a cocinar semen. Sí, tú ríete, búscalo en internet. Es, bueno, no es de Vox en realidad, es una señora que ha puesto demandas a gente de la izquierda, que es... la señora se llama Apolonia, creo, o Polonia, no lo tengo muy claro, y es la líder de una organización ultracatólica que se llama Abogados Cristianos. Bueno, pues esta señora ha dicho eso. Entonces, todo esto en Estados Unidos, al final ahora se le ha vuelto en contra porque, enfadado como está el señor que hizo mi coche, uh-huh, en cuanto salió del gobierno o de las estructuras cercanas al gobierno de Trump, gritó muy alto y muy fuerte, y este es tan anormal que grita muy alto y muy fuerte. uh-huh, Trump está en la lista Epstein. uh-huh, uh-huh. Pero el problema, como te digo, es que el mismo Trump, su boca es la él tiene, hay archivos de hemeroteca de él diciendo del príncipe Andrés, de que si la isla esa de Epstein era un hueco oscuro, que para acá. Entonces, ¿Dónde estaba esa isla? ¿Dónde estaba? Yo no tengo idea, yo nunca fui. Vale. No, hombre, te tengo por persona decente y por hombre cabal. Bueno, va pasando la historia, va pasando el tiempo, bla, bla, bla. Llega el 2019, el tipo va preso. La novia de él, la Maxwell, que tiene un nombre complicadísimo, Gilwene, como se llame, también va presa 20 años por todo el tráfico, toda la historia. El tipo supuestamente se quita su vida en la prisión. Eso bajo Trump. Llega Biden, están ellos con la cantaleta, taca, promesa de campaña de que yo voy a liberar, yo voy a desclasificar todos los archivos de Epstein, para aquí, para allá, para acá. Somos el partido
de los niños, de la bla, bla, bla. Todo eso que la extrema derecha se ha dedicado a decir de Sí. los niños, bla, bla, bla. Que es lo mismo aquí que en España. Yo creo que España está haciendo un poco de copy-paste de lo que pasa en Estados Unidos. Me parece a mí. Digo porque lo vi primero aquí, ¿no? Porque no sé cuál será primero, pero me parece un poco de copy-paste. Entonces, y llega ahora la situación en la que, como bien dice, este señor de saludito suelta ese bombazo que ya lo sabíamos. O sea, ese no es nuevo. Pero como es él el que lo dice, entonces ahí le presta un poco más atención. Porque el tipo... A ver, el historial de este hombre como un Casanova, entre comillas, permitiendo la expresión, porque un señor que paga por sexo y este tipo de cosas no es ningún Casanova. Ujú. Ya es feo la expresión Casanova como que eres un ligón, pero otorgárselo a alguien que ni siquiera es un ligón, que para ligar paga, quiero decir, para ligar, entre comillas, lo de ligar. A ver, este señor viene de dónde viene. La gente dice, no, era un empresario de Nueva York. No, señor, este era un señor que era miembro de la mafia en Nueva York. Otra cosa es que no se quiera decir alto y claro. Ahora claro, lo que nos sorprende, ¿no? Decía BBC el otro día que ahora dice Trump que prometió que iba a revelar la lista, ¿no? De todos los que estaban ahí metidos, que la lista no existe, que no lo dice él, que lo dice Pam Bondi, la que es fiscal general del Estado con él, es decir, como si fuera una especie de ministra de Justicia y un poco más. Pam Bondi, que fue la misma que le Sí. salvó el culete, dicho mal y pronto, cuando tuvo el problema de la supuesta universidad, de la Universidad Trump, que él hizo, que todo fue una estafa y un descaro, y ella fue la que le salvó el culete en su momento. O sea, estamos hablando de gente que al final del día son todos unos corruptos y que se acuestan en la misma cama, tú sabes, son amiguitos y todo lo demás. Pero además... Pero no deja de ser curioso que un tío que ha estado diciendo todo el rato que en cuanto llegara iba a revelar los nombres y toda esta, generando un hype ahí como diciendo, ya veréis, votadme que yo, ahora diga que no entiende cuál es el interés o la fascinación con la lista. ahí no Y lo que la deja. gente respete a Pam Bondi, que Pam Bondi ha dicho que no hay lista Epstein. Pero ahí no lo deja, que ese es el tema. A ver, la hemeroteca como yo está. Y están las fotos de él y los videos de él con Epstein. De la boquita de Epstein salió que fueron amigos íntimos por 10 años. Fíjate, nadie está inventándose nada. Ahora sale Pam Bondi y dice, no hay lista. Sale Kash Patel, el director del FBI que puso, que también era de los que estaba yendo a otros podcasts y decir que soy la lista. Y que no hay lista. Así que no hay lista. Claro, Entonces, claro. El fíjate, FBI dice lo mismo que la fiscal general. fíjate. Que Si ya eres es un malo que en inteligente- Estados Unidos esos dos poderes tan fuertes coincidan. No, es que todo lo tienen los republicanos. Todos los poderes tienen judicial, legislativo y ejecutivo. Todo lo tienen ellos. Y las agencias que supuestamente son independientes, como el FBI, bla, 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 todo eso lo tienen esa gente. Olvídate eso. Pero entonces mira cuál es la historia. Si él está metido en esos archivos, lo inteligente hubiese sido decirle a la Pam Bondi, mira, vamos a aprovechar, yo te voy a sacar de aquí, me voy a hacer el molesto, te voy a sacar como para darte una reprimenda, bla, bla, bla. No. Él salió en defensa de ella a decir Sí. de que efectivamente, que por favor. Y que además la lista la había creado Obama, Hillary Clinton y toda la gente de la administración de Biden. Fíjate por dónde va la locura. Pero claro, es mucho cambio, ¿no? De tener la certeza de que esa lista perjudicaba a los demócratas a decir que la lista no existe, que la lista, por lógica, debe existir, porque si un señor está poniendo en relación a mujeres que son prostituidas, mujeres jóvenes, menores de edad en muchos casos, la mayoría, con gerifaltes. Esto no es un invento, quiero decir, el príncipe Andrew está fuera de la Casa Real británica por toda esta historia. Ujú. Quiero decir, no es que esto lo haya dicho no es que lo haya dicho el New York Post o es que lo haya dicho el Guardian de Londres, ¿sabes? No es que lo hayan dicho medios que acostumbran a publicar noticias incómodas con el poder. No. Lo que sí estoy viendo es una fotografía de Getty Images o Getty Images, o como se diga, en la que están de izquierda a derecha Donald Trump, Melania Trump, Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. O Ghislaine
Ghislaine. Sí, es de lo un que nombre decías tú que era complicado. difícil. Que está cumpliendo prisión porque supuestamente hay cosas. También te digo que aquí tenemos a gente que está fotografiada con narcotraficantes y que aspiran a ser presidentes del gobierno. Quiero decir, hemos llegado a un mundo en el que este tipo de cosas no son importantes. Y a mí lo que me sorprende es que desde Europa, y esto lo verías tú también desde Cuba, quiero decir como observador externo, teníamos la sensación de que Estados Unidos era un país tremendamente puritano, que si habías tenido relaciones extramatrimoniales no podías llegar a ser presidente porque te lo iban a sacar, cuando aquí decíamos, bueno, es que no sabemos, igual tu mujer estaba de acuerdo o a lo mejor no has engañado a tu mujer o yo qué sé qué. ¿Sabes? No me parece bien que un señor engañe a su mujer de ninguna de las maneras, pero hay ciertas cosas, ojo, hemos evolucionado, hay otras cosas que ya no son del ámbito privado, ¿vale? Pero hay ciertas cosas de tu vida privada que no deberían de influir en la política. Y en Estados Unidos cualquier mácula en tu vida te incapacitaba para llegar a ser político, porque te iban a machacar en los medios los puritanos. Y ahora este señor, conocemos sus episodios de Lluvia Dorada perfectamente, en qué hotel fueron, vamos, solo nos faltan las imágenes, pero bueno, que las guarda Putin para la mejor ocasión. Y no es que le preocupe a nadie, es que es apoyado por la gente más conservadora de los Estados Unidos. Y yo me maravillo. Es la doble moral. Casualmente estoy viendo un video ahí también en TikTok de un tipo que está hablando justamente de que los principales líderes políticos actuales, súper conservadores, en contra de los movimientos LGTBQ, de la comunidad, en contra del matrimonio homosexual, todo, son la gente que de conservador no tienen nada. O tienen no sé cuántos matrimonios, o incluso, no sé si fue que me pareció entender, no, ahora no recuerdo bien, si fue esta misma Italia, Meloni o Memoni, como se llame, que está Meloni. casada con un inmigrante, con una mujer. Es ella. No es la italiana. Es la Bueno, candidata de la ultraderecha alemana, si no Exacto, recuerdo mal. exacto. Ahí las dado, esa misma. Bueno, es que le hablo de muchas cosas. Bueno, pero a ver, uno de los comunicadores, entre paréntesis, ¿vale? Porque es gente que coge una cámara con un gimbal y un micrófono y se pone a perseguir por las calles y a la puerta del Congreso y tal políticos de la izquierda en España, apoyando a Vox y apoyando a la ultraderecha, apoyando decisiones como echar a 8 millones de personas de España. ¿Te suena esto, verdad? Ujú. Lo han importado directamente de tu actual país. Este señor es negro. Este señor se apellida Ndongo. ¿No? Y ese fenómeno también lo está viendo aquí, de gente Digo, que están siendo privados de sus derechos defendiendo esto. Pero yo me pregunto, con el caso de Ndongo en concreto y con el caso que puede ser también en Estados Unidos, ¿no? De muchos ciudadanos afroamericanos muy conservadores, muchos muy respetables, no apoyaron a Trump. Muchos. Pero me extraña que a Ndongo nadie le llame a la cara, eres un tío Tom, porque eso era un insulto aquí antes. Yo cuando me encuentro con un andongo por ahí le digo a Stephen, ¿tuviste Django? La de Sí. el criado que tenía Leonardo DiCaprio, Uh-huh. el criado negro que, en fin, yo le llamo así, es que uno es Stephen. Porque es que, pero te digo, ese fenómeno no Pero solamente... ahí se entiende la referencia de tío Tom. ¿Conoces la historia de la cabaña del tío Tom? Y el tío Tom es un esclavo que en el fondo es una especie de... Sufre un síndrome de Estocolmo realmente con sus dueños, con sus amos. No, un Entonces, Stephen. sí, pues eso. Stephen. Porque por eso te lo preguntaba, porque veo que me has dado una referencia que es perfectamente comparable con la del tío Tom. No Digo, y conocía la nadie del se tío lo Tom. dice, porque me parece un insulto fuerte, ¿eh? Que traiciones a toda tu raza. A toda tu raza. Solamente por, en fin, bueno. Los afroamericanos aquí fueron los que más votaron por Kamala, ¿eh? Vamos a decir las cosas como son. Pero sí hubo una gran parte que votó por Trump. Sí, pero digamos, solamente sí. aquí un movimiento que era, ¿cómo que se llamaba? Gays for Trump, una cosa historia de eso. O sea, lo impensable. O sea, latinos por Trump. O sea, las comunidades que él ha atacado todo el tiempo, que le está quitando sus derechos, que dice su historia, votando, como decimos aquí, la cucaracha votando por el veneno. Eso no se entiende. Sí,
¿Qué me dices de la 16ª enmienda? En España no se conocía esta enmienda, pero yo el otro día lo explicaba porque, claro, en el derecho anglosajón es muy importante el derecho de tierra, a diferencia de lo que ocurre en nuestro derecho, en el derecho cubano, en el derecho español, que es el derecho de sangre. Uno es cubano aunque nazca en la Conchinchina, porque es hijo de cubanos. Uno es español aunque nazca en la Conchinchina porque es hijo de españoles. Y España no te da la nacionalidad, si eres hijo de senegalés, por decir algo, no te da la nacionalidad porque nazcas en un hospital de Madrid. Sin embargo, en Estados Unidos y en el derecho anglosajón, el derecho de tierra es fundamental sobre el derecho de sangre. Y eso está, yo no lo sabía, en la 16ª enmienda, que dice que todo ciudadano naturalizado, estoy frente a uno, o nacido en los Estados Unidos es estadounidense. 14ª. 14ª, bien. Pues mira, no me conozco todas las enmiendas. Creo que No, la cuarta es la de las pistolas, ¿no? faltar la segunda. La segunda, vale. ¿Ves? No, el orden me lo pierdo. Está bien, Entonces, tú eres español, no vives aquí, no hay problema. No hay problema. sé que hay enmiendas y que son importantes. 27. Porque una enmienda a una constitución no es tema menor y forma parte del cuerpo constitucional en cualquier ordenamiento jurídico. Entonces digo, ¿cómo puede venir? A ver, es una pregunta retórica. Yo sé que son nombrados por él, que es el dueño ahora mismo del Supremo, como pasa en España también. Entonces, la pregunta es retórica, pero ¿cómo pueden jueces que quieren seguir siendo llamados jueces y juezas, que por muy conservadores que sean, deben ser ante todo profesionales e independientes, cómo pueden decir que lo que firmó Trump el primer o segundo día de su mandato diciendo no van a ser estadounidenses los que nazcan en Estados Unidos si son hijos de inmigrantes, es acorde a la Constitución de los Estados Unidos? De hecho, no lo dijeron. ¿Qué dijeron? Ahí es donde está el problema. Que esta gente son unos pillos. Es que este es un tema que, en fin. Mira, ellos no dijeron que era anticonstitucional lo que Trump estaba haciendo. Ellos lo que dijeron, lo que ellos al final dictaron, es que los jueces de distritos que están por debajo de ellos Sí. no pueden bloquear los General Injunctions, creo que se llama, que son las órdenes a nivel nacional. O sea, Sí. ellos no pueden un juez del distrito no sé cuál decirle a Trump, no, tú no puedes hacer esto a nivel nacional. Fue lo que dijeron. Pero Entonces en ningún obliga momento el Supremo dijo que era anticonstitucional. Pero entonces obliga, sí, bueno, yo había entendido que ellos habían dicho que era constitucional negar esa nacionalidad. Vale, te entiendo. No han entrado al fondo, han ido a la forma. Han dicho, usted no es un juez federal, por lo tanto usted no puede tomar decisiones relacionadas con lo que sea. Vale. Básicamente. Y si hay demandas colectivas, entonces el juez sí puede hacer algo a nivel nacional. Pero debemos entender entonces que está vigente la prohibición anticonstitucional de Trump de que no se pueda registrar un niño mexicano, por ejemplo, nacido de familia mexicana en Nuevo México, en Arizona. Nace el niño en un hospital y eso en cualquier otra circunstancia, independientemente de que sus padres vivieran en un parque de caravanas y no tuvieran papeles y trabajaran en los campos de yo que sé qué cosa, en un campo de uvas en California. El niño era estadounidense, porque nació en territorio estadounidense. Lo que ha dicho Trump con esa medida es, esto ya no es así. Entonces, si a ese niño lo quieren inscribir como estadounidense, van a tener que demandar al Estado federal yéndose ¿a dónde? ¿Al Supremo? No. Lo que él está intentando hacer es que esa decisión sea estatal, no federal. O sea, en teoría, lo que va a pasar ahora es que Texas, por ejemplo, el gobernador puede decir, no, aquí el que nazca aquí, si los padres no tienen papeles, no es ciudadano americano. Ahora, hay que ver, porque ya te digo, la Corte Suprema no ha dicho, por lo claro, esto es constitucional o no. Ellos no han dicho eso. Ellos no se han metido en ese problema. Pero ¿en qué se van a basar los estados para ir contra la Constitución de los Estados Unidos? En la orden ejecutiva de Trump, y que ningún juez del estado les vaya en contra. Entonces, perdón, ¿eh? Enterramos directamente la separación de poderes. No, eso no existe. Ni el no Estado de Derecho. Bueno, en España tampoco, te diré. En España eso no tampoco. existe. Eso se fue al carajo. Pero te voy a decir una cosa, Pedro, porque la gente no... La gente lo tiene que entender una cosa. La Constitución de los Estados Unidos
a pesar de todo, hace lo que promete hacer. Proteger al blanco americano y sus tierras y sus cosas. Ojo al dato. Ujú. Yo te voy a decir, el principal ser, ente, como quieres llamarle, que debería, bajo ningún concepto, rechazar, o sea, perdón, no me expliqué bien, que no debería, bajo ningún concepto, votar por Trump, es la mujer en Estados Unidos. No solamente por el historial que tiene él de violador y toda la historia. No solamente por el tema de los derechos que les acaban de quitar con el tema del acaban no, hace un tiempo ya, con el tema del aborto, sino porque en la Constitución de los Estados Unidos no fue hasta la enmienda 19 que se usó la palabra mujer para darle derecho a votar en los Estados Unidos. En la Constitución de los Estados Unidos la palabra mujer nunca ha existido, no existió hasta esa enmienda, para que tengas una idea. Bueno, muchos años después en España no hubo madres de la Constitución, hubo solo padres, ¿eh? Quiero decir que... Bueno, quiero pero decir, para que tengas una idea de que mucha gente aquí... Que entre 1790 y no sé cuántos, que se promulgaría la Constitución estadounidense y la campanita de Filadelfia y todo el rollo este, y 1978, que se aprobó la Constitución española, en el equipo que estaba redactando los artículos para ponernos todos de acuerdo, los franquistas que habían estado gobernando una dictadura y la gente que la había sufrido y sus representantes, y no caer en otra guerra civil y no caer en una historia, no hubo una sola mujer poniendo una coma. Esto, ojo, que no vayamos a dar lecciones y luego... El propio régimen cubano, tan izquierdista, tan marxista, tan... las mujeres, ahora igual es distinto, pero las mujeres en la época clásica del castrismo eran las mujeres del régimen, no eran mujeres que fueran protagonistas, eran las mujeres que estaban casadas con los prebostes del régimen castrista. Uh-huh. Estamos descubriendo dos hombres blancos, bueno, medio blancos. Estamos descubriendo el feminismo. No, increíble. Pero te voy a decir una cosa, yo ahora a partido de esta gente, ya yo no lo llamo ni MAGA ni republicano. Ahora para mí, este es el partido pedofiliano. Así le digo directamente. Porque cuando un partido entero se reúne en un congreso, en este caso en la casa, en la Cámara Baja, y de forma, o sea, por mayoría, todos votan en contra de publicar esta historia de Epstein, para mí tú eres cómplice. ¿Y entonces por qué los demócratas no la publicaron antes? Muy buena pregunta, que yo no te puedo responder tampoco. Porque es la pregunta sacando ahora los MAGA. ¿Y por qué si Biden estuvo 4 años no publicaron? Mira, no tengo respuesta para eso. Sinceramente no puedo tener respuesta para eso. Claro, porque eso sí iría en la lógica de lo que está diciendo la fiscal general y el jefe del FBI. No hay lista. Porque si hubiera habido lista y esa lista hubiera perjudicado claramente al Partido Republicano y específicamente a los miembros de ese sector MAGA, hubieran tardado los demócratas en otra época que en Estados Unidos la política y los juegos sucios han venido de todas partes. Es verdad que todavía no hay ningún presidente demócrata que haya tenido que dimitir por espiar al adversario y eso no pueden decirlo los republicanos, ¿verdad? Con el Watergate, pero sorprende mucho. Igual que sorprende que ahora gente muy respetada dentro del ámbito conservador, dentro del ámbito republicano, estoy viendo la congresista de Georgia, Marjorie Taylor Greene, comunicadores de la derecha y de la extrema derecha, incluso diría. Claro, se han visto un poco con el culo al aire, con perdón, porque ellos lo que querían es que Trump publicara la lista. Y ahora Trump les dice que no. Y que además no es cosa de él, que esto es una estrategia de la leche, ¿eh? No, esto lo tiene que hacer la fiscal general. De tal manera que si la gente le pide a él algo, él dice, yo respeto la división de poderes. Si a mí ya me gustaría que se hiciera, ya os dije que yo lo haría. Pero es que el FBI y la ¿cómo se dice? Y la fiscal general. Pero está Lauren Boebert de Colorado, John Kennedy, que a pesar de ese nombre es un señor republicano, de Luisiana. Hay un montón de gente, influyentes republicanos, que le están preguntando. Jim Jordan, John Thune,
Atún. El mismo, Eso no es atún. Charlie Kirk, que es un perro fondillo de Trump, salió diciendo hay que publicar y después media hora después salió diciendo no, mira, yo no voy a hablar más del tema de Einstein, yo voy a dejar que mis amigos de la administración hagan lo que tengan que hacer, bla, 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 dar un dale para adelante y uno para atrás. Pero el problema es que todos ellos, todo esto que te acabo de mencionar, la Bober, la Tyler Green, toda esta gente, al final votaron. ¿Y qué fue cuál es la excusa? No, es que si votamos en contra, entonces eso crea una división en el partido, no sé qué más. Perfecto. ¿Por qué no salen entonces ustedes como Pero eso partido es y sacan la otra enmienda? novedad en Estados Unidos. En Estados Unidos siempre se ha votado en contra del partido. Porque eras el congresista de Georgia o el senador por Georgia y los votantes de Georgia no se querían saber si eras republicano o demócrata. Te habían votado a ti y querían que los intereses de Georgia o los tuyos propios salieran adelante. Entonces, Por esto sobre los también demás es un estados. cambio de tendencia en la política estadounidense. El partido por encima de, digamos, la independencia e incluso el buen nombre de los representantes de cada estado. El partido por encima de los intereses del pueblo de Estados Unidos. Bueno, el partido, ese partido, porque yo creo que Trump no es el Partido Republicano, aunque cada vez más sí lo es, pero es curioso. Pero mira, volvemos un poquito atrás. Y yo te digo, Que, no tengo oye, respuesta que para para no tu haber pregunta. listas, que para no haber lista a Epstein, han estado analizando 300 gigabytes de datos. Volvemos un poquito atrás con el tema de la pregunta. ¿Y por qué los demócratas no esto, no lo otro? Los demócratas tuvieron 4 años para meter preso a Trump. Literal, 4 años. No pasó nada. Merrick Garland, el fiscal general que tenía Biden, que para mí ese tipo es, y me van a disculpar la expresión, en México me lo entenderán perfectamente, un pendejo del tamaño del sol. Se entiende fuera de México también. También, ¿verdad? Perfecto. Sí. Es un pendejo del tamaño del sol. No tuvo los pantalones de hacer nada. Pero no digas tú, Merrick Garland. Juan Merchan, el juez del caso de Nueva York, que encontraron con un par de 34 felonía, todo el cuento. No, voy a dar el veredicto en julio. Luego en julio, no, lo voy a pasar para septiembre. Luego en septiembre, no, es que no quiero interferir en las elecciones, no sé qué más, para noviembre. Y luego en noviembre, no, que para enero. Total, Trump presidente. ¿La lógica cuál es? Si tú eres culpable de una cosa, si tú eres un criminal y tú mereces cárcel, ¿qué más da si tú eres candidato a la presidencia? A ti nadie te obligó a estar ahí. Pero me está sorprendiendo, ¿eh? Me está sorprendiendo porque en España nos quejamos mucho de que el rey emérito, con todos los presuntos actos delictivos que cometió durante su reinado, como estaba protegido por la Constitución, el rey es inviolable. El rey es literalmente una persona que si atropella a un niño con el coche y lo mata por una conducción borracho, no puede ir a la cárcel en España. ¿Vale? Esto es así. Porque alguien puede decir, no, cosas en función de su cargo. No. El rey es inviolable para todo. Es decir, es un señor que puede hacer lo que quiera. Bueno, dices, claro, una monarquía, que eso es una cosa como del siglo XIV. Pero es que en Estados Unidos es lo mismo, lo estamos viendo. De hecho, la Corte Suprema le dio inmunidad completa a Trump en sus actos presidenciales, que al final se resumen en lo que le hagan hacer, porque mientras sea presidente puede hacer lo que quiera. Claro, pero ni siquiera en España o en Europa eso es así. Es decir, tienen que llevarte al Supremo, no te puede juzgar los juzgados de Plaza Castilla de Madrid, tienes que ir a un determinado lugar, tienen que pedirle al Congreso el suplicatorio que se llama, ¿vale? Y el Congreso normalmente en España, creo que en ningún momento de su historia, le ha dicho al sistema judicial, no, es senador y como tenemos mayoría en el Senado, no vamos a dar el suplicatorio de este señor para que lo juzguen. Eso no ha ocurrido nunca. Pero con el rey sí, el rey está libre de todo eso, ¿no? Y tú lo que me estás diciendo es que Trump se está convirtiendo en un monarca. No, ya es. Pero te voy a decir algo, que es donde iba con todo el tema de los demócratas. Los demócratas, tú dices que los demócratas han estado jugando al buenismo, a lo moralmente correcto, toda la administración de Biden, 4 años. Y estoy seguro que si tuvieran la posibilidad de sacar los... Porque ellos sacaron, de hecho, con Biden, sacaron mucha documentación del juicio de la Maxwell. Sacaron muchas cosas y había nombres ahí que uno asumía que era Trump, no sé qué más, pero, públicamente dijeron, este es Trump, ¿ok? Pero yo estoy seguro que la misma mentalidad de Juan Merchan de decir, no
no queremos interferir en las elecciones, fue lo mismo que llevó a Merrick Garland a no publicar nada de la lista o la famosa lista de Epstein o los archivos de Epstein que incriminaban a Donald Trump. ¿Entiendes por dónde voy? Sí, sí. Entonces, aquí con mis amigos demócratas es lo que discutimos. Los demócratas están en una posición en la que no se dan cuenta de que ya esto no es política. Ya no es la política aquella de cuando años atrás, que los dos partidos. No. Ya esta es la política que tú tienes que ir en contra de delincuentes, de corruptos, que literalmente están haciendo ante ti las cosas. Y si tú vas a estar con la blandenguería esa y con el miedo a hacer las cosas, y estás embarcado, como diríamos en Cuba. Habéis empezado a sufrir, además, los primeros envites de la inflación, claro. Desde primero o sea, el chaval que menos ha estudiado en su vida en una escuela de negocios o en una escuela de empresariales, el primer día que va a clase le explican que el libre comercio, fíjate que desde la izquierda, los que nos consideramos personas de izquierdas, muchas veces hemos dicho el libre comercio, claro, venían cosas de China con unos derechos laborales de mierda, con perdón. Y entonces, claro, no es justo que esos productos se peleen aquí con alguien que tiene que hacer zapatos con derechos laborales, dando las vacaciones esas que decimos. No es justo, ¿no? Ahora que en algunos países como China los derechos laborales han crecido, los costes laborales han crecido, ya nadie lleva su producción a China por dinero. La producción hoy en día se lleva a China por tecnología, que esto es una cosa que a Trump tampoco le entra en la cabeza. Y va a meter en un problema grande a Apple, pero bueno, ya veremos. Que ya no es dinero, que ya no es que un trabajador de Sichuan o como se llame el sitio este gane más que uno de Texas. Ya No. le compraste la excusa de Incu. No. Sigue siendo por dinero, No, Pedro, al final. No, Sí, no. Pedro, mira, sigue siendo por dinero. Por muchos derechos que puede tener un trabajador chino, tú no le vas a pagar a un trabajador americano. No, totalmente de acuerdo. Es dinero, sigue siendo dinero. Totalmente de acuerdo. Y de verdad que no lo hago comprándole el argumento a Tim Cook porque no me cae nada bien ese señor. Pero es cierto que algo hay en las... bueno, en fin, el ejemplo más claro es Tesla. Tesla tiene la gigafactoría de Berlín, Tesla tiene la gigafactoría ahí al lado de tu casa y tiene la de donde vino mi coche, la de China, la de... ¿Dónde es? ¿Dónde la tienen? ¿Shanghai? En Shanghái creo que sí. Sí, en Shanghai puede ser, bueno. No hay una diferencia real de costes laborales a la hora de producir esos coches. Estamos hablando de dónde decide este tío tener sus factorías en función de dónde vende coches, ¿no? Por cierto que en España ayer el Tesla Model 3 bajó de 39.900 euros a 35.000 euros de golpe. Uh-huh. Lo que se está atribuyendo a la falta de credibilidad de la marca desde que este tío pegó ese giro terrible. Uh-huh. ¿Tú crees que si él no tuviese todos los incentivos que tiene y todas las subvenciones que tienen en Texas, él hubiese montado una fábrica aquí? Claro, para fabricar solamente los Cybertrucks y creo que era un modelo nuevo que tenía, no sé. El del taxi autónomo. Ajá. Claro, eso ha quedado claro en el momento en el que Trump le ha dicho, como sigas tocándome los pelendengues, te vas a quedar sin dinero, amigo. Pero a lo que voy es, nadie... Bueno, sí, supongo que la NBC, supongo que la ABC, supongo que la CNN, supongo que los grandes periódicos de Estados Unidos, y no hablo solamente de periódicos de izquierdas, me da igual el Times de Los Ángeles, el Globe de Boston, hasta el Miami Herald, diría yo que debería de hablar de esto. O sea, a ver, que se me ha ido un poco la idea. Alguien tiene que explicarle a la gente que cuando tú dices que las aceitunas españolas van a tener que pagar un 30% de aranceles en Estados Unidos, no es el empresario de las aceitunas el que paga un 30% en el puesto de fronteras. Claro que sí,
Pero ese 30% lo tiene que repercutir en el consumidor que le va a pedir un bote de aceitunas españolas en un restaurante de tu pueblo, de Austin. Es así, porque a pérdidas nadie puede vender a pérdidas. Entonces, si tú haces que sea un 30% más caro mi producto, yo lo voy a vender un 30% más caro. Sí se habla, sí se ha hablado. Por ejemplo, se ha puesto, por ejemplo, el precio del café La Llave. Aquí tan popular, el café expreso que antes costaba el paquete de $6, ahora cuesta 10. Lo que pasa es que mira la mentalidad del MAGA como es. Ah, no, Trump anunció que en junio tuvimos un superávit. Y claro, Sí, wow, le vi, pero un es tan superávit. No, evidentemente voy. mentira. Voy. Sí, tuvimos un superávit. Claro, tuvimos un superávit. Sí, pero es mentira la relación de ese superávit con los aranceles. Voy. ¿Por qué tuvimos un superávit en junio? Porque ibas a poner aranceles y hubo un montón de gente comprando cosas y vendiendo cosas. No, espérate. De hecho, sí, el arancel tuvo que ver en ese superávit. A ver, superávit, para el que esté escuchando y no lo sepa, es cuando el gobierno gasta menos de lo que recauda. ¿Ok? El gobierno en junio recaudó más dinero de lo que gastó. Bien, ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué en junio? ¿Por qué en junio un superávit? Por dos motivos. Primero, los aranceles. Fueron no sé cuántos billones de recaudación de aranceles que tuvo el gobierno. Del impuesto, porque es un impuesto para nosotros. Para mí. Es un impuesto para mí. ¿Ok? Y además de eso, en junio es cuando el IRS, el fisco aquí de Estados Unidos, también recibe, el Tesoro recibe todo ese dinero de gente que pagó sus impuestos. Del año Y que 2024. Exacto, y que entra al gobierno. Evidentemente ahora un superávit, porque evidentemente toda esa recaudación de dinero de impuestos fue más que el gasto. Punto. Entonces ya los más se quedan con eso. Hubo un superávit, la economía va a mejorar, va para arriba. No, señor mío. Usted lo que es un pendejo que no se da cuenta que tú vas a pagar más por los productos que tú siempre has comprado porque es un impuesto que te están poniendo con el arancel. ¿Y para qué es el arancel? No es para hacer America First primero, ni grande, ni ninguna mierda de esa. Es para simplemente cubrir, porque lo aprendió bastante bien, acuérdate que esto es un Trump 2.0, cubrir el déficit que va a dejar su super recorte de impuestos para los millonarios. En el 2017, cuando él hizo el recorte de impuestos aquel, metió al país en un déficit de 8 trillones de dólares. Una historia de esa. Entonces ya él se dio cuenta que él tiene que recortar salud, tiene que recortar todo lo que sea, todo lo que pueda recortar, que sea para la gente de Estados Unidos, tiene que ponerle más impuestos para todo ese recorte que le están dando los millonarios. Ese hueco que va a dejar ahí se cubra con todos estos aranceles y con todos los impuestos en general. Yo me pregunto, las empresas estadounidenses que en algunos ámbitos, no sé, me estoy acordando de las motocicletas, no me va a venir ahora el nombre. Harley Davidson. Las Harley Davidson, correcto. No sé, toda esa gente que va a haber, porque claro, Europa ya ha dicho que va a responder y son como 30.000 millones de euros los que van a suponer los aranceles que le va a imponer a Estados Unidos o algo así. Estoy hablando de memoria, igual puedo estar cuñadeando un poco. Eso va a suponer un problema para algunas empresas, para el empleo, y hay un tema que no es un tema menor. Esto no es como en la época de la Guerra Fría, la mitad del mundo vendiéndose entre ellos y la otra mitad del mundo vendiéndose entre ellos y entre los dos grandes bloques aranceles. Esto ya no va de eso. Esto va de el resto del mundo sigue haciendo libre comercio y Estados Unidos, que es muy grande, que tiene mucha gente, pero que tampoco a nivel global, si lo comparas, teniendo en cuenta además que se está desinflando como potencia mundial, eso es así, y esto le va a dar la puntilla, Estados Unidos se queda sola. Es decir, si tú no puedes comprar ya vino californiano porque traerlo a España va a resultar más caro, porque evidentemente va a haber una repercusión en lo que tú hagas hacia los productos europeos, Europa lo va a hacer hacia los productos estadounidenses. Digamos que yo me quiero traer un Chardonnay de California y digo, pues no me voy a traer un Chardonnay de California, que al fin y al cabo en California no se inventó el Chardonnay. Me voy a comprar un vino francés o me voy a comprar un Rioja español. Y no pasa nada, porque es muy bueno.
Lo otro era una anomalía de voy a ser un snob y me voy a probar un vino californiano igual que pruebo un vino australiano. Pero ninguna necesidad teniendo Ribera de Duero. Mira, a menos de 300 kilómetros de mi casa está Saint-Emilion, posiblemente uno de los mejores vinos franceses, que está justo detrás de la costa de Burdeos, y los vinos de Burdeos que tienen la fama mundial, pero en realidad son peores que los de Saint-Emilion. Y después está La Rioja, a menos de 100 kilómetros de casa. Y después está Ribera de Duero. Y podríamos hablar de muchos más vinos, ¿eh? Está Galicia a 6 horas de viaje con los mejores blancos atlánticos del mundo, con unos vinos marítimos impresionantes. ¿Para qué necesito yo comprar vino californiano? El otro día escuchaba a una pareja que hacen un informativo desde Canadá, que seguro que tú les has visto, The Mexican Family. No sé si te suenan. Bueno, yo los tengo en YouTube en el feed. Son canadienses de origen mexicano. Dice que pasaban siempre, viven al lado de Buffalo, en la frontera con Nueva York, con el estado de Nueva York. Dice que pasaban de vez en cuando a Buffalo, bueno, pues por lo mismo por lo que cualquiera que viva fuera de Estados Unidos le gustaría de vez en cuando estar en Estados Unidos, porque es verdad que es un país con una cultura muy peculiar, determinados restaurantes, y era como un día festivo, como cuando voy yo al sur de Francia. Es como un día festivo, ¿no? Dice, hemos dejado de hacerlo. Hemos dejado de hacerlo desde que el canadiense, aquel que entró en Estados Unidos, se les murió en custodia a las autoridades estadounidenses. Y hemos dejado de hacerlo porque tenemos un pasaporte canadiense que ahora puede ser un problema en Estados Unidos, y además en nuestro pasaporte canadiense dice que tenemos origen mexicano, es decir, es como la tormenta perfecta. Acabamos esposados y en Guantánamo. Ujú. Y luego ya preguntan. Y me pareció escalofriante. Sé que es un canal bastante tendencioso antitrampista, ¿vale? Pero por otra parte digo, pero son miedos razonables. Es terrible, lo que parecería una exageración, que pase a ser un miedo razonable, que un ciudadano de origen mexicano canadiense tenga miedo de atravesar a tomar un aperitivo y un brunch en Buffalo. Digo, es alucinante, No, ¿no? es Y que ni el otro día lo entras, ¿eh? escuchaba también a un político canadiense diciendo que ya está harto de escuchar a los gobernadores demócratas que tienen frontera con Canadá diciendo que Canadá es un país amigo, que tal y que igual, que sí, que eso está muy bien, pero que no sirve de nada, que los están machacando, Ujú. que los están tratando como si fueran basura, como si fueran un país de segunda división, que tienen sanidad pública. No sé, me pareció, la verdad que... Otra excusa que le vendió Trump a la gente aquí. Ay, es que Europa no compra los carros americanos. Claro, nos han fastidiado, no caben. Pero, ok, Mete exacto. una Cybertruck por el centro de Madrid, por la parte vieja de Madrid. No, la Ni Cybertruck no. siquiera cabe mi Tesla. Ni La siquiera cabe Cybertruck un no. taxi Una Tesla. F-150, una Chevy Silverado, una historia de esas. Métela para que tú veas. Pero es lo que le digo a la gente aquí. Ojo, Ford vende en Europa. Ford vende Claro en que España. vende. Pero no vende la tractora esa que tiene el No, tamaño un eso. Entonces, no. tú no puedes esperar a que tu mercado, que los carros americanos lleguen a otro mercado cuando tú ni siquiera te adaptas al mercado que tú estás yendo. No les interesa tampoco. Mira, en el primer semestre de este año 2025, los 6 coches de entre los 10 coches más vendidos en España, 6 vehículos de turismo, 6 son vehículos del segmento B. El segmento B sería algo parecido a lo que es un Seat Ibiza, un Ford Fiesta de los de antes, que ya no hay, Ford Fiesta. Estamos hablando de coches de 4 metros pelados. Ujú. Eso se lo das a un estadounidense. Eso te lo doy yo a ti y tú me dices, ¿dónde meto yo aquí a mi familia y la cantidad de cosas que venden en Walmart? Yo tengo un Honda Jazz. Bueno, lo que en España es un Jazz. Pero tienes un Honda Jazz. Yo tengo un Fit. Sí, pero tienes un Honda Jazz que seguramente utilizáis como coche alternativo para entrar en Austin un día, tal, porque no necesitáis. Pero si tú tienes que irte de viaje, lo que hemos dicho antes, si tú te quieres ir un día con la criatura a Orlando, a Disney World, No en el tú no SUV, te vas claro. a ir en un Honda Jazz.
No. Bueno, posiblemente vas a ir volando, pero esa es otra película. Pero si decidieras ir en coche y atravesar Texas y atravesar Georgia, ¿qué más tendrías que atravesar? Bueno, me iría en el feed por lo que consume. Bueno, eso sí. Pero, Ese es otro problema con los vehículos estadounidenses. claro, claro, nos iríamos más cómodos, iríamos en el SUV, en el Honda CR-V, que es más grande. Es que las marcas no venden. Es que Ford no vende en Europa, más que a través de importadores, no vende el Mustang. Ha empezado a vender el Mustang cuando ha empezado a vender un Mustang E. El E-Mustang sí se vende de manera regular. Y no hay ningún problema, se vende como cualquier otro coche. ¿Qué pasa? Pues que no te compras un E-Mustang porque es caro frente a la competencia europea. Es como... Es tan absurdo todo. Es que tienen ustedes el IVA y es un impuesto para los productos estadounidenses. Que no, hombre, que no. Que el IVA lo pagan todos los productos. Que yo si me voy a comprar un iPhone, pago el 21% de IVA, pero si me voy a comprar un teléfono hecho en Finlandia, pago el 21% de IVA. Y si hubiera un teléfono como los había antes, los BQ, que se vendían, estaban ensamblados en China, pero se vendían en España como un producto español, pagaban el 21%. Yo no estoy castigando al producto estadounidense. Lo que no puede ocurrir es que el producto estadounidense venga a España y no tenga un impuesto del valor añadido, que es lo que se cobra en todos los productos que se venden en España. Y ahora me pregunto yo, viendo todo esto, porque eso no es más que ignorancia. Eso no es más que ignorancia. Hombre, ignorancia y sacar pecho, porque Peter Navarro, que es un subnormal, hay que decirlo. Vamos a decirlo como se dice, porque además eso ya no define a ninguna categoría de personas, eso es un insulto. Y este tío es subnormal. Un tío que se cita a sí mismo poniéndose Seudónimo. un seudónimo fácilmente descifrable. ¿Vale? Porque si él hubiera citado a un economista cubano-estadounidense llamado Ernesto Acosta, no, pero el tío se cita con un nombre que si le das la vuelta es él. Se cita a sí mismo para darse la razón y elige tipos para poner los aranceles que parece que están elegidos en el juego este de televisión del juego de la ruleta. Le doy una agujita y a ver cuál sale. Ha salido el 30%, pero se ha levantado enfadado el presidente y ha dicho que un 50%. No le puso impuesto a una isla de pingüinos. O sea, Están locos. Están locos, pero están cambiando el mundo, ¿eh? voy a mi pregunta, la que te iba a hacer, que la que yo le hago a la gente. ¿Cómo tú te explicas que todavía esta sigue siendo la potencia número 1 del mundo? Con la cantidad de subnormales, con el perdón a los subnormales. No hay subnormales, los subnormales son ellos. No Bueno, estamos sí. hablando de personas con discapacidad. Las personas con discapacidad, todos tenemos una capacidad diversa. Yo por eso digo que utilizo cada vez más algunos insultos de manera libre, porque son insultos, ya no definen personas. Explícame eso. ¿Subnormal es un insulto? ¿Cómo es? ¿Subnormal es una persona con...? ¿Cómo es? Antiguamente, aquí había una asociación en Vizcaya que era la Asociación Vizcaína Pro Subnormales. Era una definición técnica subnormal para una persona con una discapacidad intelectual. No es a lo que iba. No es a lo que iba. En ese subnormal, al idiota, gilipollas, ignorante, que sin estudio y sin nada, es a lo que voy. No a nadie con discapacidad. Bueno, pon el insulto que tú quieras. ¿Cómo este país lleno de rednecks de esto que no saben ni dónde viven, que no saben dónde queda? ¿Tú sabes lo que es que se haga un video un tipo preguntando a la gente cuántos países hay en América? Y te digan, Colorado, Texas, no, subnormal. No estoy hablando de estados, estoy hablando de aquí América, el continente dice las Américas. Me gusta mucho yo creo que no es un solo canal, sino que en el feed me van saliendo. Sobre todo sale mucho matrimonio mixto estadounidense, normalmente con ciudadanos de origen americano, pero del sur o del sur del norte, como sería México, ¿vale? Diciendo, ¿qué es lo más raro que te ha dicho un yankee? ¿O qué es lo más raro que te ha dicho un gringo? Que tú sabes que es porque es gringo. Y entonces salen cosas increíbles. Una chica suiza diciendo que le habían preguntado si en Suiza también tenían hospitales o si en Suiza también tenían carreteras. ¿Cómo que si tienen carreteras en Suiza? En Europa
En el mundo entero, ya no digamos en China y en Japón, hay trenes con los que se podría atravesar en, ¿qué digo yo? Me lo estoy inventando, ¿vale? Pero en 2 horas. 36 horas de costa a costa, No, los 2. Estados Unidos, y Amtrak, que bebe de los orígenes del ferrocarril, que bebe de los pioneros que se jugaron la vida, el esfuerzo, pioneros muchos de ellos de origen asiático, por cierto, tendiendo redes de ferrocarril por Estados Unidos cuando el ferrocarril en Estados Unidos era una cosa increíble y tenía más kilómetros de ferrocarril que ningún país del mundo, incluido Gran Bretaña. ¿Cómo es posible que hoy viajar en Amtrak? Se lo leía el otro día, no sé si era a Roger Sanserrich o alguno de estos que me escriben desde Estados Unidos con cosas. La pena que da hoy montar en un tren de Amtrak. Sí, yo creo que era No, Senserrich. uno de estos. Dices, claro que Obama vino a España a ver cómo era nuestra red de alta velocidad. Que flipan con que un país que ha sido cola del mundo hasta no hace tanto por una dictadura, por años de atraso, estemos entre el top 3 del mundo en velocidad de Internet. Que la competencia, que esto es puro capitalismo liberal, que la competencia haga que yo pueda tener una red de fibra suficiente para mi casa con 300 de subida y 300 de bajada por 10 euros. 10 euros al mes. Y que vosotros estáis pagando por redes, bueno, por supuesto, estabilidad total, Quiero decir, en 3 años ni un solo problema, ni una caída, ni un ponerse a pensar. No. Además, yo trabajo por cable, con lo cual no tengo ningún problema. Claro, ¿cómo es posible que yo pueda decir eso y que tú me digas el equivalente en mi caso es inestable, me da problemas y tengo que pagar $60 al mes por ello? Pues algo estáis haciendo mal, ¿eh? No todo. Y claro, estoy hablando de Europa. Ahora vete a las zonas que se están... Una dictadura, por cierto, execrable. No vaya a ser que alguien piense que yo soy pro-chino por algo. Pero vete a ver lo que está pasando allí. Vete a ver a qué velocidad viajan, sin necesidad de montarse en aviones. Vete a ver a qué velocidad funciona su internet. Vete a ver los hoteles atendidos con los servicios de habitaciones, con un robot que sale de la recepción y te lleva la cena caliente hasta la puerta, llama por Bluetooth a tu puerta, abres, se abre una puertecita dentro de su barriguita, sacas tu cena y se da el piro. Pero eso puede parecer más o menos cultura popular. Pero claro, me preguntabas por Estados Unidos. Es que Estados Unidos vive mucho de su cultura popular. Vive mucho de la Harley, vive mucho de los Levi's o Levi's, vive mucho de esa imagen que tenemos de Nueva York, de Beverly Hills, de Hollywood. Tú te pones a ver ahora las películas de ciencia ficción que se están haciendo, malísimas, por cierto, pero las únicas que se están haciendo en estos momentos y están todas financiadas por Alibaba. Y el protagonista es un chino y una china. Y en el escudo, sí, y pasan como en las películas estadounidenses. Pasan cosas en donde hay un montón de astronautas del mundo entero luchando para que la Tierra pueda moverse con unos motores y alejarse del Sol que acaba de estallar y conseguir llegar a otra galaxia y, bueno, cosas de estas, ¿no? ¿Quiénes son los protagonistas? Chinos. Ya se está construyendo un relato en el que los que dominan el mundo no son los estadounidenses. Los extraterrestres ya no llegan en primer lugar a la Casa Blanca. Entonces, en buena medida se sostiene Estados Unidos todavía por eso. Pero eso va a dejar de ser así. Va a dejar de ser así porque el mundo se va a dar cuenta que esto no es bueno. Yo creo que lo dije en un bala extra. No es bueno para Estados Unidos, pero ya nos salpica y mucho. A mí lo que me frustra es que un señor de casi 80 años sea el que esté quitando regulaciones medioambientales, porque las quitó todas, sea el que esté quitando recursos para la educación, recursos para la salud, porque el hijo de... Su madre. Exactamente. Se muere mañana. A ese le queda un telediario, como dicen ustedes. 1 o 2 telediarios que ese tipo. Pero lo que nos va a dejar a nosotros, y lo que le va a dejar a mi hija, y lo que le va a dejar es un país peor. Literal, un país peor. Es como si la historia
Porque esto ya ha pasado en Roma, esto ya ha pasado en Egipto. Es como si la historia dijera, hasta aquí llegó vuestro mandato a nivel global y ahora necesitáis al más imbécil para que realmente crea que por tener las World Series de no sé qué cosa, seguís siendo los mejores. Es que nadie juega al béisbol como nosotros en el mundo, ni al fútbol americano. Hombre, faltaría más, ¿no? No, pero Es un deporte que se juega fundamentalmente en Estados Unidos. el béisbol porque aquí las ligas te pagan unas millonadas, pero cuando vas a una liga americana te encuentras que dominicanos, cubanos, Es lo que te iba a puertorriqueños. decir, justamente es lo que te iba a decir. Ojo con el béisbol y quién mantiene el béisbol. Y ojo con el futuro del béisbol, porque Japón. con el enorme crecimiento de lo que en Estados Unidos llaman soccer y en el resto del mundo conocemos como fútbol, porque lo otro no es fútbol, quiero decir, porque tendrán derecho los británicos que lo inventaron a llamar fútbol al fútbol. Entonces, tú si le quieres llamar fútbol al fútbol americano, llámale fútbol americano, pero no lo apocopes diciendo fútbol y luego le cambies al fútbol verdadero el nombre por soccer. Pero bueno, esa es otra película. Ojo con las ligas de béisbol, porque cada vez es más grande la afición, dentro de la afición, vamos a decir, hispana, la afición por el fútbol, por el soccer. Ujú. Entonces, ya no vas a querer que tu niño dominicano o que tu niño de origen mexicano o que tu niño de origen cubano sea un gran beisbolista, como diría Residente. No. Vas a querer que tu niño sea Messi, que si no me equivoco sigue jugando en el Inter de Miami. ¿No viste la ceremonia de Chelsea? La he visto en la prensa, qué vergüenza. Que dicen que sigue todavía en el despacho oval la Que copa se- original del Mundialito de Clubs. Que se metió una medalla de oro en el bolsillo y se fue. El muy subnormal. Ay, vuelvo con subnormal. Disculpen, que no estoy diciéndole discapacitado, no es el caso. No es el caso. No. Entiéndase, mi ofensa no va por ahí. No, deja. Si lo estoy diciendo yo, si alguien se ofende, yo se lo explico. Hay que recuperar determinadas palabras para los insultos y desligarlas de personas que no tienen nada que ver con esto. Este tío es, bueno, aparte de ser un nazi y aparte de ser un... Tenéis un problema serio, pero es que creo que el mundo entero lo tenemos. Ujú. Muy serio. ¿Y sabes qué? Que creo además que después de Trump van a pasar cosas en Estados Unidos que casi no se va a notar que Trump no está. Ya se ha producido un cambio de mentalidad a nivel global. En España hay programas de máxima audiencia en televisión en donde todo se pone en tela de juicio y la conspiración se confunde con información. Y eso lo ha hecho la derecha del Partido Republicano durante años. Muy a pesar de algunos insignes políticos, buenos políticos conservadores en Estados Unidos que no han podido parar eso. Siempre hablamos de la hija de Dick Cheney, pero con la hija de Dick Cheney muchos otros. Algunos, claro, han terminado pidiendo el voto para el Partido Demócrata. Incluso en el ridículo que hicieron en las elecciones presidenciales con Kamala Harris y todo aquello de que si me presento, que si no me presento. Ujú. A Mira, mí esa es me la da otra. miedo. Esa es la otra. ¿Cómo tú me vas a decir a mí ahora? ¿Cómo tú me vas a decir a mí ahora que Joe Biden acaba de descubrir que tiene un cáncer avanzado de colon? No, eso ya se sabía, pobre. No, mejor. Entonces, si tú sabías eso, ¿cómo tú vas a esperar a mitad de año prácticamente, darle 3 meses además a Kamala Harris para decir que te sales de eso? Tuviste que esperar a que Trump barriera el piso contigo en ese debate, supuesto debate, para entonces tomar esa decisión. ¿Qué pensabas? ¿Que ibas a ganar en ese debate y que la gente iba a cambiar de percepción, iba a cambiar la idea de que tú eres un viejo demente? No, si al final tú sabes que te ibas a retirar de todos modos porque con ese cáncer tú no puedes ser presidente. Estamos hablando de uno de los trabajos más exigentes, supongo, y complicados del mundo. Yo no quisiera que resultemos ni tú ni yo edadistas, ni decir que alguien con cáncer no puede tener su puesto de trabajo. Estamos hablando de un señor que está posiblemente en la fase terminal de su vida. Creo que incluso por humanidad no tenía ningún sentido. Creo que incluso en algunos momentos de su mandato debería haber sido inteligente y haber cedido todo el poder a Kamala Harris y que Kamala Harris hubiera demostrado cosas.
Claro. No se hizo. Kamala, como tú sabes, estuvo guardada en un armario, siendo realmente un espécimen raro, una mujer con un montón de mezclas raciales, con mucha inteligencia, en fin, una mujer que podía haberle plantado cara a, a Trump. Pero en el último momento, de esa manera, hasta el último momento que no hicieron los movimientos las élites de Hollywood para recaudar dinero para ella y presionar muchísimo para que Biden no se presentara, me estoy acordando del café, George Clooney, como uno de los grandes donantes a las campañas republicanas, a las campañas demócratas. Fue todo mal. Como diría un amigo mío, todo mal. O sea, todo mal. Y la mujer, una mujer que ha estado en las 3 ramas del gobierno. O sea, de experiencia. Pero aquí se resumió todo, Pedro, a ella llegó donde está por hacerle, Ya, bueno, sí, tú pero eso sabes, ¿no? son las cosas machistas de siempre. Pero Bueno, fíjate, yo pero ese fue añoro... el discurso, ese fue el discurso que caló aquí en la derecha, Pedro. Ese es el tema, que la derecha de Estados Unidos o la extrema derecha de Estados Unidos se apropió de toda la retórica, de todo el discurso, de todo en esta campaña. No tuvieron los demócratas chance ninguno. Volvemos a lo mismo, en su buenismo, en lo políticamente correcto, en hacer las cosas por el manualito, por eso. Mira, te voy a recomendar que sigas en redes a un político español, independentista catalán, él no se definiría como español, que se llama Gabriel Rufián, ¿vale? El otro día le decía al presidente del gobierno en el debate que hubo en España, sabes todos los casos de corrupción que afronta ahora el Partido Socialista Obrero Español. Ya veremos si son solamente gente que ha estado al frente del partido o afecta al partido en su conjunto. Pues si afecta al partido estructuralmente, una cosa que yo he defendido en un episodio de Bala Extra sin tenerlo claro, pero puede que sí, porque son determinados puestos del partido que es muy extraño que estuvieran trabajando solo para robar para ellos, ¿no? Pero bueno, lo tendrán que decir los jueces. En cualquier caso, le decía Gabriel Rufián al presidente del gobierno: ¿usted cree que el poder hoy está aquí, en esta Cámara? ¿Usted cree que el poder está en el Boletín Oficial del Estado publicando leyes? ¿Usted cree que el poder está en tener una mayoría parlamentaria? El poder está hoy en los teléfonos móviles. Y si no enfrentamos una guerra que está perdiendo la izquierda frente al negacionismo de la derecha, frente al conspiracionismo de la derecha, estamos perdidos. Pero fíjate, yo te digo más, estamos perdidos no en un término de que la izquierda pierda las elecciones y la gane la derecha. No. A mí eso nunca me ha asustado. Estamos perdidos en el sentido de que gana la mediocridad que cree que hay extraterrestres aparcados detrás de la luna esperando para venir un día, ¿vale? Gente que se cree literalmente eso. Mira que a mí me han gustado los podcasts de misterio, pero siempre digo lo mismo, pero no me los creo literalmente. Me interesa escuchar a una persona que ha tenido una experiencia que cree sobrenatural. Bueno, hacíamos el otro día, ¿no? Carmela y yo un capítulo de la Taberna del Beagle sobre el tema de los ovnis. A mí me parece una cosa fascinante, estimulante, pero siempre prefiero pensar en H.G. Wells y la Guerra de los Mundos, ¿no? En un relato bonito que en un momento dado parece cierto, pero que es un relato bonito. No. Es que a nivel global, la derecha y la ultraderecha, con el trumpismo en el poder y aupados y empujados por ellos, en su momento por Steve Bannon, que ahora tampoco está muy a favor de Trump y que quiere que se publique la lista Epstein, toda esta gente ha conseguido trasladar al mundo y sobre todo a muchos hombres jóvenes la idea de que no digo yo que en parte no sea cierta, claro, porque en esto se basa la inteligencia de los países y el orden mundial, pero la idea de que nos mienten todo el rato, que no nos cuentan la verdad. La idea de que detrás del virus estaban los chinos, la idea de que las vacunas nos van a inyectar un chip de no sé qué. Esta manera de entender la vida, que va más allá de la derecha y de la izquierda, porque en algunos momentos este conspiracionismo ha estado en la izquierda, familias, bueno, en Estados Unidos siguen muriendo niños porque hay
movimientos más bien de izquierdas alternativos que deciden que lo que tienen que tomar los niños es leche cruda recién sacada de la vaca. Que la pasteurización mata la leche. Ya, lo que mata son los gérmenes que van a matar a tu hijo, idiota. Y Estados Unidos se puede buscar, están las estadísticas. Todavía hay, todos los años, decenas de muertes de niños por brucelosis. Porque están por leche cruda. Y esos no son gente conservadora, ¿eh? Eso es gente, normalmente hippies de izquierdas. Por lo tanto, a mí lo que me da miedo no es la izquierda o la derecha. Lo que me da miedo es el alejamiento de la realidad y de la verdad al que determinadas políticas llevan al mundo. Ya no digo a tu país o al mío, no, al mundo. A que venga una normal que no ha estudiado y no sabe. O sea, siglo XX cambalache. Es que ese tango sigue vigente. Hay que escucharlo cada día. Cada día hay que escuchar cambalache. Es que se está replicando todo en todas partes. ¿Tuviste Idiocracy, la película? Me la recomendaron el otro día aquí, un viernes, y tardé tiempo en verla. Nada. Sí. Es fantástico. Para allá vamos. Y voy a decir una cosa que es políticamente súper incorrecta, pero la voy a decir. Ahí, sí. Lo que en Estados Unidos llamáis basura blanca, que sé que tampoco se puede pronunciar, white trash, ¿vale? Tampoco es correcto políticamente decirlo en Estados Unidos. Están teniendo hijos como si no hubiera un mañana. Y ahora voy a parecer un nazi, ¿no? Porque son los nazis los que hablan de la eugenesia y que nazcan solamente los niños de familias intelectuales y con dinero y tal y cual. No. No hablo de eso. Que tenga hijos quien quiera. Yo lo que digo es que hay determinadas capas de población, y no precisamente negros pobres, sino blancos pobres, en determinados estados tremendamente cristianos evangélicos radicales, de los que creen en el demonio literalmente. Que este es otro tipo de conspiracionismo. Porque el catolicismo nos habla del bien, del mal, del demonio, del infierno. Pero salvo que te hayas cruzado hace 70 años con un cura recalcitrante, la Iglesia Católica ha matizado mucho ese discurso y habla del bien y del mal, sé bueno con los demás, ¿sabes? Pero es que yo lo he visto con algunas familias, lo voy a decir, con alguna familia hondureña, pero también me pasa con Nicaragua y me pasa con otros países de Centroamérica, donde están entrando las iglesias evangélicas radicales a la bestia, que creen literalmente en que algo que le pasa a su hijo es porque el demonio está actuando en su hijo. ¿Y eso da un miedo? Sin embargo, te voy a dar otro giro a eso que estás diciendo. Uno de los temas del por qué se prohibió el aborto, o se intentó prohibir el aborto aquí, es precisamente, no sé si los trash o los no trash, sino porque en general el blanco está teniendo menos hijos cada año. 1. Y 2, y eso me lo dijeron de primera mano cuando fuimos a hacerle bautizo a la niña, todo el cuento. Me lo dijo un padre ahí en la iglesia católica, que era la que fuimos. La juventud en los Estados Unidos, ya a partir de la adolescencia, está rechazando, huyendo de las iglesias como si no hubiese un mañana. Entonces, cuando tú mezclas todo eso, Ojalá. cuando tú mezclas todo eso, te das cuenta de por qué quieren imponer los 10 mandamientos en las aulas y de por qué quieren que la mujer no aborte. Que por otra parte yo digo es contraproducente y hasta estúpido, porque al final del día, quien más hijos tiene es el latino. Por la cultura, lo caliente, lo que tenemos en la sangre, lo que tú quieras. Es el latino el que más hijos tiene. Bueno, y más allá de los tópicos también, porque el latino tiene un proyecto de familia. Uh-huh. ¿Vale? El latino tiene un proyecto de familia, yo por lo que veo también aquí, tiene un proyecto de familia, normalmente un proyecto de familia grande, quiere ganar dinero para ser muchos en casa, para poder formar una familia muy tradicional, ni me muestro a favor ni en contra, allá cada uno con sus valores, ¿vale? Pero no creo que haya ese proyecto detrás de los blancos pobres. Creo que detrás de los blancos pobres lo que hay es descuido, no hay proyecto, hay descuido, hay desinformación sobre los métodos anticonceptivos.
Estoy generalizando, ojo, estoy generalizando. Y sin embargo creo que el mexicano que llega a California, que tiene éxito económico frente a lo que le ocurría en su país, que por desgracia es un grandísimo país, el mayor país donde se habla castellano español en el mundo. Nunca voy a decir nada malo de México, pero pasan muchas cosas malas en México a veces. La gente cruza la frontera. Bueno, tu ejemplo, cruzaste la frontera, llegaste a un país que te acogió, que te dio prosperidad, que te permite vivir en una casa que nunca hubieras imaginado en Cuba, que te permite educar a tu hija a pesar de todas las barbaridades que estamos diciendo. Y tú podrías tener un proyecto. En Cuba yo sé que sois en ese sentido distintos, pero no me digas que las familias mexicanas tradicionales, católicas, no quieren ser familias grandes. Te puede gustar más o menos, pero hay un proyecto familiar. Yo creo que detrás de las familias blancas, pobres, estadounidenses, anglosajonas, de los centros de las ciudades y de los suburbios de otras ciudades, no existe ese proyecto. Hay desinformación, hay miedo, hay castigo divino al aborto, hay un montón de cosas. A ver, aquí es políticamente correcto eres tú, ¿ok? Tú sabes que yo las variedades las digo. Mira, a lo que me refiero es a lo siguiente. Si tú sales por la calle y tú ves, y tú agarras ahora y pones 10 parejas latinas de cualquier parte, no Sí. un país latina, y 10 americanas, tú te das cuenta que en la cultura de esta gente no está ni siquiera esa cosa de dame la mano, te cuido que vayas por aquí, te protejo por allá, ponte por dentro que si viene un carro te lleva. Eso que tenemos nosotros latinos, el Claro. americano no lo tiene. No. Y lo ves en la educación de ellos, incluso los hijos no tienen esa cosa que tiene quizás un niño latino, de ese cariño, ese apego con la madre, con el padre, de besos, de abrazos. Eso lo he visto, estoy viendo todos los días aquí, no lo tiene. No, Entonces, te creo. a eso súmale, además, que desgraciadamente, y esto lo digo no solamente por México, lo digo por Cuba también, desgraciadamente, mientras la gente menos educación tiene, mientras más religiosos son, no sé cómo se las agencian para tener hijos, y hijos, y hijos, y hijos, y hijos. Entonces, yo, por mucho que pueda tener un proyecto familiar y por otras condiciones que no vienen al caso ahora, jamás pensar tener aquí en este país más de 2 hijos. Jamás pensar. Y la gente que aquí tienen estudios, y la gente blanco, negro, de todos colores, que van a estudios y tienen, y tienen una otra predicción en la vida, jamás piensan en tener 3, 4, 5, 6, 10 hijos. No Bueno, sucede. tú has mencionado antes la película Idiocracia, yo creo que, o Idiocracy, Idiocracia. en castellano Idiocracia. Y yo creo que no hay nada más que verla para entender. No hay nada más que verla para entender. Hay estadísticas a nivel global en donde el desarrollo de los países siempre produce menos natalidad. Eso es así. Yo con esto no estoy diciendo que la gente con menos hijos sea más lista ni tenga más desarrollo que la gente con menos hijos. Lo que digo es que cuando la UNESCO, que creo que es quien hace este tipo de estudios o investigaciones, te dice que un país empieza a tener unos determinados niveles de desarrollo, que lo mide con sus indicadores, en ese país la natalidad, al menos de las familias autóctonas, cae. Eso es así. Y lo veo también en mi trabajo, y no puedo decirlo más claramente porque no quiero tampoco ser ofensivo con nadie, pero familias con dificultades tienen más hijos que familias sin dificultades. Pero a ver, normalicemos el elefante en la habitación, ¿eh? El que se quiera ofender por lo que es real, imagínate qué vamos a hacer con eso. Yo estoy hablando de mi experiencia, tú estás hablando de la tuya. Si alguien quiere dibujar esa experiencia de otra forma, pues no sé, pero es la realidad. Y eso Yo lo vemos aquí, lo vemos allá. Yo tengo una experiencia profesional que evidentemente está muy sesgada por mi vida profesional, que lo mismo que en tu caso puede ser conducir un camión, en mi caso ha sido durante 35 años estar con familias y muy en contacto con la infancia, y yo veo que criaturas con las que yo intervenía hace 35 años, hace 5, 6, 5, 30, 7 lustros ya, 35 años, es decir, mujeres que tienen hoy 34, 35 años, incluso alguno más. Estoy interviniendo con cuartas generaciones de familias.
desde que yo empecé a trabajar. Habiendo sido niñas con problemas, habiendo tenido madres que fueron mujeres con dificultades, no lo estoy diciendo para culpabilizarlas, ¿eh? Estoy haciendo una descripción de lo que vivieron esas mujeres. Son mujeres que después han tenido criaturas. En algunos casos más de 3 y normalmente con más de un par de parejas o 3. Mira, a tope con la diversidad familiar, a tope con la diversidad de cada persona, cómo cada persona decida vivir. Pero yo en esas familias no veo proyecto. Yo en esas familias no veo una mujer libre que dice, mira, yo quiero tener 3 hijos, no me voy a casar jamás con un tipo porque no veo mi vida así. Y con los hombres que en un momento dado me parezcan interesantes, voy a decidir tener un hijo y voy a tener 3. No. Yo no he visto eso. Yo he visto otras cosas. Yo he visto enamoramientos loquísimos que ya vivieron generaciones anteriores de esa misma familia, que después salieron fatal y que terminaron con un segundo matrimonio o pareja, una tercera matrimonio o pareja, normalmente parejas. Aquí ya la gente no se casa apenas. Y con criaturas de cada uno. Y entonces yo tengo prejuicios. Lo que pasa es que me los tengo que comer porque soy un profesional. Pero tengo prejuicios porque digo, 3 criaturas de 3 padres que además no están presentes, Ernesto, que son lo que llamamos en la profesión machos fecundadores periféricos. Esto se da mucho en América Latina, pero se da también mucho en España. Y es muy latino. Muy latino. Hacer el hijo y desaparecer. ¿Vale? O sea, no estoy culpando a las mujeres, que quede claro. Estoy describiendo un fenómeno que existe y que ocurre. Aquí se la achaca al afroamericano, no al latino, en Estados Unidos. Los chistes, y entre ellos mismos, ¿eh? Sí, entre esas mismas comunidades. Y además relacionado con la sexualidad, me imagino, relacionado con muchos otros tópicos de las personas de color. Bueno, en fin, pues ya sabemos cómo es un poco. Y puede que tengan una parte de realidad. Pues puede que sean familias más grandes, más extensas, con mujeres dispuestas a tener más prole con hombres diversos. Y hombres también, que desaparecen de la vida de sus hijos. Es que también, ese es el problema, es que también esa fama, por decirlo así, se ha dado por una serie de factores que también son externos, ¿eh? El que salía a trabajar y no llegaba porque el KKK lo mataba, el que salía a trabajar o a lo mejor se llevó un... Claro. Tú sabes. Claro. O sea, hubo una serie de cosas que llevó a que ellos mismos, en esas mismas comunidades, suelten el chistecito de que padres ausentes. Sí. Hay que estudiar las cosas con profundidad y con amplitud de miras, ¿no? Yo el otro día lo decía. Claro que en España cometen más crímenes los extranjeros en relación a la población. Claro que son los que menos crímenes cometen, porque somos más los autóctonos, por lo tanto tenemos que cometer más crímenes los autóctonos. Pero están sobrerepresentados en la criminalidad. Pero claro que esa sobrerepresentación tiene también explicaciones. Son hombres jóvenes. En la población en su conjunto, los hombres jóvenes tienen más criminalidad que cualquier otra capa de la población. Si la mayor parte de las personas migrantes en España son hombres jóvenes, es normal que cometan más crímenes. Correcto. Si además pueden cometer crímenes contra la ley de extranjería, no es que los autóctonos no podamos hacerlo, pero más normalmente personas que están ilegalmente o irregularmente en territorio español y que en un momento dado reciben una orden de expulsión y no se van y entonces pasan a cometer un delito menor, que se llaman ahora. O sea, hay explicaciones para todo eso y hay que entender el fenómeno en su conjunto. A mí, insisto, lo que más me preocupa de toda esta película, no sabía que íbamos a terminar hablando tan profundamente de todo esto, pero bueno, era un riesgo y lo hemos corrido. Como el podcast no vuelve hasta el 4 de agosto, tiempo tiene la gente de digerir todo esto. Pero lo que me preocupa de verdad, y no sé si me gustaría compartirlo contigo y ver qué opinas tú, me preocupa esto que te digo, que esta etapa trumpista deje una huella imborrable en una manera de ser en la que yo ya no voy a discrepar de un reaganista o de un seguidor de Bush
en su manera de entender la economía, en su manera de perjudicar a determinadas capas sociales. No voy a discrepar en eso. Voy a discrepar en que no me digan que el color azul es amarillo. Y me lo demuestran, y me lo insisten, y me lo publican en Fox News o en Horizonte en 4 en la televisión de España, ¿no? Que una noche de inundaciones horrible en Valencia se insista una y otra vez en que, a pesar de lo que están diciendo las fuentes oficiales y la propia Guardia Civil, alguien le ha dicho a alguien que en un parking de una ciudad había cientos de muertos y que aquello era un espectáculo dantesco. Y cuando se les estaba diciendo lo que estáis diciendo es falso, en las redes en tiempo real, se enfadaban y decían: me lo acaba de decir una fuente que ha estado allí, un submarinista de la Guardia Civil. Se sacó el agua de ese parking y allí no había un solo muerto. Y nadie lo ha pagado. Siguen en horario de máxima audiencia, en el prime time de una de las cadenas más vistas en España. ¿Y sabes qué? Que habrá quien todavía siga pensando que esos muertos los retiró el Estado, las fuerzas oficiales, Para y esconderlo. están ocultos. Claro. Eso es lo que me da miedo, de verdad, Ernesto. Eso me da mucho miedo por mi hijo. Pero para allá vamos, ¿eh? Y eso es lo que da la democracia, la tecnología. Y eso es lo que da las redes sociales. Y eso es lo que da los podcasts también. Mira cuántos podcasts de fachitas, como les digo, no hay en YouTube. De sabiondos de extrema derecha que son y hablan con una seguridad de las cosas, porque esa es la otra. Hablan con una seguridad de las cosas que tú lo escuchas y tú dudas. Tú te quedas diciendo, Sí, espérate, claro. a ver, ¿qué está pasando? Y lo que dices tú de Claro. Trump, sí, ya Trump cambió los Estados Unidos. Eso hay que aceptarlo ya. Ya cambió la política, ya cambió la sociedad, ya cambió todo en los Estados Unidos. Para mí Trump es Nerón, ¿eh? Trump está viendo arder Estados Unidos. Total. Y está tocando el arpa. Esa imagen, que posiblemente sea un mito, ¿no?, de Nerón tocando el arpa mientras ardía Roma. Yo veo a Trump y digo, es él. Sí. Es él, y se le está chamuscando ese pelo que tiene peinado con una aspiradora. Te lo llevo más allá. Y se lo digo a la gente aquí, no sé si te lo habrá dicho también la otra vez que hablamos. Para mí, cuando ese tipo se muera, va a haber quien haga una religión donde el Dios va a ser él. Escucha mis palabras. ¿Por qué a ese punto estamos llegando? Será muy duro, durísimo de soportar que Trump llegue a ocupar un lugar que ni siquiera se acerque a políticos como JFK o, fíjate, voy más allá, Lincoln, que ni siquiera era un señor de la izquierda, entre comillas, de la izquierda, porque en aquel momento el concepto izquierda-derecha era muy relativo. O sea, quiero decir que era un político que fundamentalmente hablaba de valores, desde un ámbito que hoy consideraríamos conservador, pero de valores, de la lucha contra la esclavitud, de muchas cosas, y que lo mataron por defender esos valores. Y veremos que Trump... Bueno, es que hay un grupo de música que tú conocerás, que se hizo mundialmente famoso, que es Linkin Park, que yo no sé si la gente fuera de Estados Unidos conoce realmente lo que significa Linkin Park. Linkin Park es el Parque Lincoln, que es como en España decir la Gran Vía o el Parque de la Constitución. Es decir, es el típico parque que hay en cualquier pueblo de Estados Unidos, en cualquier Springfield de Estados Unidos. De ahí viene el nombre de ese grupo, Linkin Park, como diciendo, somos gente del barrio de cualquier pueblo de Estados Unidos. ¿Habrá un Trump Park en cada pueblo? Bueno, ya ahí caes que con el nombre de Trump en Hialeah. Así que por ahí empezamos. A mí me da mucho miedo, te lo digo en serio. Me da mucho miedo porque además creo, de verdad, no lo estoy diciendo por buenismo, creo que va más allá de la izquierda a la derecha. Mucho más allá. A mí ahora mismo un señor de centro derecha explicando cosas razonables que no tienen nada que ver con mi manera de pensar, me encantaría. Me encantaría que tú tuvieras esa ideología y poder debatir contigo tranquilamente, pero cuando ya empezamos con, bueno, pero es que ya sabes que el virus se creó en un laboratorio chino, digo, pues puede ser, pero no tengo ningún dato. No, el tema no es que se cree en el laboratorio chino. Vamos a poner que sí. El tema es que se ha esparcido para crear la pandemia, afectar a los Estados Unidos
y bla, 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 lo que dicen aquí. Plandemia. Sí, exacto. ¿Sabes? Ese es el tema. Y mira, te lo digo así, aquí van a pasar dos cosas. O esto se arregla de alguna forma que no sé cómo, o lo que más tememos tú y yo, porque yo me estoy riendo aquí, pero esto es risa nerviosa, ¿eh? O esto va para un lugar en que, en fin, ya, se cayó el imperio, se va a caer y se va a caer y no pasa nada. Es Y ley de vida en las sociedades. El imperio estadounidense nace de haber vivido y protagonizado como héroes una guerra que realmente no ocurrió en su territorio y trasladaron. Tú me preguntabas antes, ¿por qué sigue siendo Estados Unidos? Por el Plan Marshall. Porque nos enseñaron cómo eran las medias de nylon que se hacían en Estados Unidos y las chicas europeas quedaron fascinadas por aquellas medias tan resistentes. Porque nos enseñaron el sabor de la Coca-Cola, que yo no la tomo porque no tomo cafeína, pero que es ese sabor delicioso, dulce, que te refresca, que te da ese tono con la cafeína y el azúcar. Podría seguir con millones de ejemplos. Todo eso vino con el Plan Marshall. Adoramos la forma de vida estadounidense porque fue una forma de vida que salió con mucho dolor, con muchos muertos y con una gran aportación por la libertad en el mundo, sin ninguna duda, y eso hay que reconocerlo, pero salió intacta porque en su territorio no hubo, más allá de Pearl Harbor, que es su territorio relativamente, no hubo un solo ataque. Por lo tanto, de aquella manera de salir de la Segunda Guerra Mundial nace una gran potencia. Una gran potencia que se labró sobre mentiras, sobre terrorismo, sobre hacer volar el Maine en la bahía de La Habana. Creo que fue en la bahía de La Habana, igual estoy Sí. metiendo la pata. sí. Culpar a los españoles, entrar en guerra, arrebatarles Cuba, arrebatar Puerto Rico junto a Cuba, después las Filipinas y toda esa historia. Que no es que yo esté defendiendo la grandeza española frente a la grandeza estadounidense. Digo, aquello empezó a fraguarse cuando los últimos coletazos de uno de los últimos grandes imperios, el último excepto el británico, se va al garete y Estados Unidos empieza a despegar. Y llega la Segunda Guerra Mundial, que es verdad que Estados Unidos no la provoca, pero Estados Unidos termina saliendo muy beneficiado de aquello. Y se genera toda una segunda mitad de un siglo XX brutal y posiblemente una primera parte del siglo XXI brutal, pero ya en decadencia. Y tú y yo ya estamos viendo dónde está surgiendo el siguiente gigante. No defienden la democracia liberal y lo que han cogido de la democracia liberal es lo que les interesa, el capitalismo. Y te digo una cosa, la ausencia de elecciones es muy práctica para que los países funcionen. No estoy diciendo que sea buena, estoy diciendo que es muy práctica. Los políticos no se preocupan de lo que va a hacer el pueblo cada 4 años. Simplemente toman un camino, deciden que tienen 15 años para hacerlo y sacan a un porcentaje importante de los chinos de la pobreza. Porque les da igual si tienen que mover a un pueblo entero porque van a hacer una presa. Lo mueven. Esa gente no vota, no tiene derecho. Es muy práctico ese sistema político. ¿Y dónde cubre esa gente que no tiene libertad cierta necesidad de sentirse ciudadano del mundo y que le va muy bien? Con el consumo. Y en China la gente cada vez tiene más capacidad de consumo. Y más tecnología. Y más cosas. Y mientras tanto, en Estados Unidos, para ir de Poughkeepsie a Nueva York, tienes que coger un autobús que va bajando por la ribera del Hudson, que tarda 4 horas y que es un autobús tercermundista. Ese es el Estados Unidos que tenemos ahora y esa es la China y el Japón, pero sobre todo la China que tenemos. Entonces nos vamos a mover entre una democracia liberal que ya no lo es tanto y un sistema como el chino que económicamente va genial, pero que libertad cero. Cero patatero. Sí. No, No sé. de esto podríamos estar hablando aquí horas. Sí, pero como aquí en hora de Madrid-París son las 9:23 de la noche y llevamos ya un rato, bueno, está bien que dejemos casi 2 horas de capítulo, te lo agradezco mucho, eres muy generoso,
porque la gente tiene una semana entera para escucharlo. Yo hasta el No hay- 4 de agosto me tomo vacaciones. No hay nada más que le guste a un podcaster que hablar. Y ahí lo dejas. Es verdad, estoy de acuerdo contigo. Ese copy de Parafraseando a Emilio. Emilio es muy bueno, pero se puede acortar. Ya. Bueno, hablar. hoy he hablado mucho, te he dejado hablar menos, también es verdad, pero porque estoy No muy pasa nada. apasionado con este tema. No pasa nada. Uno se entrena con yoyo y ya uno ya está adaptado. Pues Querido, nada, es un vamos a placer ver. como siempre charlar contigo. Muchos, como diría la población latina de Estados Unidos, bendiciones, y como dirían los cubanos, bendiciones para Agustín Ernesto, bendiciones. Quítale el significado religioso, bendiciones. Que todo vaya muy bien, que la familia esté bien, que haya salud y nos vamos escuchando. Yo te escucho a ti. En Como Pienso Digo, animo a que te escuchen. A veces con tus cosas ahí, con tus micrófonos. Eres como yo te encanta el cacharreo y nos lo cuentas. Y muchas otras cosas que están muy, muy bien y que a mí hay veces que me alegran el afeitado de la mañana. Pues Y nada, ya está. un Me placer. acordaré como de ti en siempre. vacaciones. ¿Te parece bien que me acuerde de ti en el sur de Francia? Sí, claro, claro. Celebra por mí. Celebra por mí. Voy a tomar una cerveza belga que se beben mucho en Francia y voy a brindar por ti y por toda tu familia. Okidoki. Cuídate mucho, querido. Igualmente. Disfruta tus vacaciones. Y a todas vosotras y a todos vosotros, muchísimas gracias una temporada más por todo el cariño y por todo el seguimiento. Esto ha sido todo por hoy y por esta 8ª temporada en Bala Extra. La próxima será la 9ª y empieza el 4 de agosto. No preveo grandes cambios, ni en la música, ni en nada de esto. Sé que esto le va a dejar a Ernesto tranquilo. Bala Extra es una producción de Milcar FM. Te animo a que me escribas a pedro@pedrosanchez.eus para charlar o para acceder a la comunidad privada de Bala Extra en Telegram. Gracias por tu tiempo de todo este año, de toda esta temporada. Disfruta si tú también te coges las vacaciones. Pero no te olvides que el 4 de agosto, no el 4 de septiembre, el 4 de agosto estaremos de vuelta. Así que hasta el lunes 4 de agosto, disfruta.